Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para comenzar esta clase lo que vamos a hacer es introducir un poco acerca de el tema que vamos a conversar, que son las distribuciones de probabilidad continuas. ¿Ya? Habiendo visto en el fondo con anterioridad las distribuciones de probabilidad discreta. ¿Ya? O dicho de otra forma, las funciones de distribución de probabilidad discreta. ¿Ya? Porque en el fondo abordamos también las funciones asociadas a cada una de ellas. En el caso de las continuas, como ustedes ya podrán percibir, lo que las diferencia de las discretas es que las variables aleatorias que estamos cuantificando no solo se cuentan, ¿ya? Sino que también se miden, y principalmente se miden. ¿Ya? Cuando usted dice yo tengo un instrumento al final con el cual puedo medir alguna variable, generalmente esa variable es continua. ¿Y a qué me refiero con continua? A que es numerable en el espacio de los números reales. ¿Ya? O sea, que pueden ser decimales, que pueden ser fracciones, en el fondo cualquier valor que tenga una connotación de tipo decimal. Bajo ese aspecto, por ejemplo, en la figura que vemos acá, lo que están viendo ustedes es en el eje Y, básicamente la probabilidad correspondiente asociada al problema, ¿ya? Que por eso tiene sentido de que oscile entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto siempre es el P de X igual X. ¿Ya? Que a su vez lo puedo identificar también como f de x, ¿ya? Al ser una función. Y lo que tenemos acá en el eje y es la variable aleatoria correspondiente. ¿Ya? Ojo que esa variable aleatoria puede valer cualquier valor dentro de cualquier elemento del espacio muestral X. Por ejemplo, puede existir un valor para el 2.47. ¿Ya? Y 47, 8, 95, 22. ¿Ya? Puede ser el número decimal que nosotros queramos al final, pero lo importante es notar ahí que existe el elemento dentro de ese espacio muestral. ¿Ya? Y desde el punto de vista de los intervalos, esto puede continuar hasta allá, hasta infinito positivo, y esto también podría continuar hasta acá, hasta infinito negativo. ¿Sí? Hay algunas funciones de distribución de probabilidad que son continuas que parten estrictamente en el cero. ¿Ya? Que no tienen valor o no están definidas dentro del intervalo de los negativos. ¿Ya? Por ejemplo, todas esas funciones de detección de probabilidad que matemáticamente hablando tienen connotación logarítmica, ¿ya? Por ejemplo, o físicamente hablando, por ejemplo, pueden ser utilizadas para modelar variables que siguen un patrón de función de distribución de probabilidad que parte desde el cero. Por ejemplo, la precipitación, por ejemplo, no sé, los temblores, por ejemplo, no sé, la evapotranspiración también, que no pueden tomar valores que son negativos. A diferencia, por ejemplo, no invento de la temperatura, en que sí pueden haber valores negativos. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la distribución en sí, lo que ustedes pueden tener es, para este caso puntual, la distribución normal. ¿Ya? Estos dibujos corresponden a distintas distribuciones normales con distintas medias y distintas varianzas. ¿Ya? Si ustedes van mirando los mu que aparecen acá, ¿sí? Y van viendo los valores, se van dando cuenta de que nos indica el centro de la distribución correspondiente. Vemos que la verde, la roja y la azul tienen un centro en el valor cero. ¿Sí? Por eso en el fondo todo el valor más frecuente al final y central de esta distribución corresponde al cero. Por otra parte, tenemos la desviación estándar, ¿ya? Que recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Y eso nos da la medida de anchura, por así decirlo, de la distribución correspondiente. ¿Ya? O dicho de otra forma, ustedes se lo van a encontrar en los libros como un parámetro de forma. ¿Ya? Entonces, para esta función particular, el sigma cuadrado, ¿ya? Que también uno lo puede representar como sigma solamente, corresponde a un parámetro de forma. ¿Ya? Y el parámetro mu corresponde a un parámetro de escala, ¿vale? Es decir, donde está el centro de la distribución correspondiente. ¿Ya? Y ustedes se acordarán de este concepto que hablábamos hace un par de clases atrás de kurtosis, que nos va a decir en qué medida es puntiaguda, picuda, pinchuda, delgada o la forma en que ustedes quieran verlo, el alto de la función de distribución de probabilidad. ¿Ya? El término técnico en estadística es picudo. ¿Ya?
O más técnico aún, leptocúrtico en el caso de la curva roja, o planicúrtico o platicúrtico, así como de plato, en la curva azul. ¿Ok? En ese sentido, lo que uno tiene básicamente en cada uno de estos casos es que podría, por ejemplo, asociar estas curvas de distribución de probabilidad a un fenómeno natural, ¿sí? O también artificial, no hay ningún problema, que siga más o menos el patrón correspondiente. ¿Ya? Y ustedes, por ejemplo, pueden extrapolar la imaginación y pensar en cuál es el evento que se puede parecer más, por ejemplo, a la curva azul. ¿Ya? O cuál es el evento en donde están muy concentrados los valores y se puede parecer más, por ejemplo, a la curva roja. ¿Ya? Aquí los ejemplos pueden ser súper comunes o más bien atípicos y uno podría pensar, no sé, básicamente en las variables más simples que son la estatura y el peso de las personas. ¿Ya? Si uno toma, por ejemplo, el peso de todas las personas del mundo, probablemente tengamos una curva, desde el punto de vista de la forma simplemente, más cercana a la verde o a la púrpura, a la violeta. Soy muy malo para los colores, así que ustedes me entienden que a lo mejor eso hasta un rosado. ¿Ya? Pero si toman algún segmento en particular de la población, del punto de vista, por ejemplo, de la estatura, ustedes se van, no sé, pues, a Noruega y donde todos los gallos son súper altos, al final van a tener que estar concentrados los valores en ese valor. ¿Ya? Pero así, en el fondo un poco echar a volar la imaginación respecto de qué se podría modelar, de qué se podría hacer una síntesis de cómo se podría abstraer una función de distribución de probabilidad a un fenómeno común. Que esa es como la idea de esto, poder representar fenómenos comunes mediante estas distribuciones para poder después calcular las probabilidades asociadas a esos eventos que pueden ser observados dentro de esta variable de tipo común. ¿Ok? Entonces, desde el comentario correspondiente que aparece en cada una de las diapositivas, tenemos en este caso que una de las situaciones que nos permitirán describir el experimento bajo incertidumbre son las variables aleatorias continuas. ¿Ya? Corresponden a todas aquellas variables que son medibles en un intervalo. Por ejemplo, temperatura, peso, altura, valores reales en general. Normalmente en experimentos agrícolas nos enfrentaremos a este tipo de variables. ¿Ya? El ejemplo más trillado es el ejemplo de rendimiento, que pueden ser 32,33 kilos por hectárea de algún tipo de cultivo que se cosecha, en el fondo una dosis asociada a algún químico que a lo mejor se puede aplicar, cualquier otra variable, por ejemplo, medioambiental también que lo pueda gobernar, ¿ya? Que escape a lo discreto. Pues si yo estoy contando, por ejemplo, el número de áfidos por hoja, eso es una variable discreta, ¿cierto? Porque no puedo tener 3,4 áfidos en el fondo directamente, pues tengo que contarlos de a uno. O sea, de forma discreta. En este caso no, pues las variables pueden ser medidas en un intervalo. Si ustedes se recordarán, cuando veíamos funciones de distribución de probabilidad, o sea, perdón, cuando veíamos probabilidades asociadas a distribuciones marginales, por ejemplo, o probabilidad simple desde el punto de vista del lado continuo, lo que no teníamos era que teníamos una integral bajo un intervalo, ¿sí? Para una función determinada. ¿Ya? Y lo que hacíamos con eso era integrar la primitiva correspondiente, que aquí la voy a denotar como es que el guión es básicamente la derivada, así que la primitiva, no me acuerdo el símbolo puntual, pero por ejemplo pongámosle una p de primitiva. La función primitiva al final evaluada en m menos la función primitiva evaluada en a. ¿Ya? El ejercicio que hacemos acá con las distribuciones continuas es exactamente el mismo. ¿Sí? Hablamos mediante un intervalo, la integral asociada a la distribución. Y la ventaja, y ustedes aquí dicen, uff, me salvé, es que en casi todas las funciones de distribución de probabilidad continua lo que ya existen son valores tabulados, ¿ya? Para cada una de las probabilidades correspondientes. Así que es normal que lo que usemos acá son tablas, ¿sí? Tablas de distribución respectiva. ¿Sí? Entonces lo único que ustedes hacen es encontrar el valor asociado a la variable aleatoria correspondiente y poner la tabla y en base a una cierta probabilidad encuentran cuál es básicamente la probabilidad de que el valor correspondiente que ustedes estén encontrando ocurra. ¿Ok? Entonces, una definición se dice que una variable aleatoria es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo de números, esto es, si para algún a menor que b, cualquier número x entre a y b es posible. ¿Ya?
Recuerden que nosotros veíamos que si teníamos un intervalo A, punto, 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 que iba hasta B, ¿sí? Cualquier valor fuera de ese intervalo hacía que nuestra probabilidad fuera igual a 0. ¿Ya? Esto también ocurre acá, pero depende de la función de distribución de probabilidad. Generalmente en las distribuciones de probabilidad continua, lo que sucede es que los valores están englobados dentro del menos infinito al más infinito. Entonces todos los valores son posibles de tener algún tipo de probabilidad. ¿Ya? Pero como les digo, hay algunas funciones de distribución de probabilidad que son continuas, que parten desde el cero. Entonces, bajo ese aspecto, son más fáciles de comprender. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que voy a dibujar acá es que tienen una función de distribución de probabilidad donde el origen de esa distribución es el cero. ¿Ya? Esta es la función que distingue esa probabilidad. Termina, por ejemplo, en infinito positivo, y digo termina de una forma más abstracta porque en verdad siempre sigue un valor. Pero nosotros sabemos que de aquí para allá, ¿ya? La probabilidad asociada a esa función es igual a 0 también. ¿Ya? Que es distinto de ese 0 que aparece acá, porque ese 0 que aparece aquí es el valor que toma la variable aleatoria, ¿ya? No la probabilidad. Son cosas distintas. Entonces, si en un estudio de contaminación de un lago efectuamos mediciones de profundidad, lo que comúnmente se conoce como batimetría, ¿ya? En lugares seleccionados al azar, entonces X, como variable aleatoria que corresponde a la profundidad en tal lugar, es una variable aleatoria, valga la redundancia, que es continua. Aquí A es la profundidad mínima en la región donde se hace la inspección y B es la profundidad máxima. ¿Ya? Entonces, lo que hacen ahí es que para un valor específico de este intervalo en el fondo, aunque la función siga una completitud que es básicamente todo el intervalo posible entre el menos infinito y más infinito, los valores reales que uno está midiendo al final corresponden a un intervalo específico. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo. Si en un estudio, por ejemplo, de madurez de la vid se selecciona al azar un racimo y se determina pH, entonces X es una variable aleatoria continua, ya que cualquier valor de pH puede estar entre 0 y 14. Si se quiere determinar la chance de que una valla seleccionada esté entre 5.5 y 6.5 unidades de pH, entonces se debe encontrar la probabilidad de que ocurra el intervalo requerido, y esto es un continuo. ¿Ya? Imagínense esto, ustedes tienen, por ejemplo, una función que abstrae, como les decía hace un rato, esta variable, ¿ya? El pH, que puede tener, no sé, esa forma. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta función empieza en 0, empieza en el valor 0 y... perdón, me equivoqué de lado. Y termina en el valor 14, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, lo que hacen ahí ustedes es decir, bueno, aquí está toda la integral de esta función. ¿Ya? Ustedes saben, por ejemplo, si yo le escribo en alguna parte aquí que tenga espacio, que es la integral entre 14 y 0 de f de x de x es igual a 1, ¿sí o no? Porque está toda la sumatoria de la integral correspondiente, ¿cierto? Entonces ahí tienen esa integral integrada, si se entiende bien el concepto. Entonces, ustedes quieren saber, nuestra escala esto, cuánto vale esa área, ¿ya? Que está entre 5,5 y 6,5. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que ustedes quieren saber acá es cuánto vale esta área. Lo único que yo puedo saber a priori es que esta área es mayor que 0 y es menor que 1. O dicho de otra forma, es un valor que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? O es una probabilidad al final que se encuentra entre 0 y 1. Bien, entonces ahí se armando el concepto de distribución continua. ¿Ya? Entonces, partamos con la más sencilla y elemental de todas, al igual que en la discreta. ¿Ya? Por ejemplo, lanzar un dado o una moneda en donde cualquier valor de la cara, en el fondo, tanto del dado como de la moneda, tiene la misma probabilidad de ocurrir. En el caso de la distribución uniforme, ¿ya? Ocurre lo mismo, pero en vez de valores discretos, por ejemplo, caro sello o 1, 2, 3, 4, 5, 6,
los valores que están asociados a esta distribución son continuos. ¿Ya? O sea, hay un intervalo en donde la probabilidad es la misma. ¿Ya? Entonces, independientemente del valor dentro del intervalo A, B que tengamos, la probabilidad de ocurrir siempre va a ser la misma. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que la esperanza matemática sea el promedio simple entre A y B. ¿Ya? Por eso A más B partido en 2. Por ejemplo, va a estar en esa parte, en el centro de esa distribución. Y la varianza es B menos A cuadrado partido en 12. ¿Ya? Entonces, recuerden que la varianza, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero al final es el valor esperado, ¿sí?, de la variable aleatoria correspondiente de la variable cuadrática menos el valor esperado de todo el concepto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen esa operación, básicamente les va a dar el resultado que se ve en la varianza, y lo vamos a borrar porque no quiero confundirlo. ¿Ok? Entonces pueden ir a las ecuaciones de las clases anteriores al final y poder derivar, si que ustedes quieren en algún tiempo y son bien ñoños, corroborar que esta función efectivamente está correcta. ¿Ya? Esta función. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una función donde la distribución correspondiente es 1 partido en b menos a, cuando el valor de la variable aleatoria se encuentra entre a y b y vale 0 en cualquier otro caso. Por ejemplo, si yo caigo acá como valor, entonces el f de x igual 0. ¿Ya? No existe probabilidad definida para ese valor fuera del intervalo en donde sí está definida la función. ¿Ya? Concepto importante acá, que volvemos al concepto de distribución acumulada. Recuerden que la función de distribución de probabilidad es f de x, función de distribución de probabilidad, que técnicamente también se conoce como función de masa. ¿Ya? Ustedes también se la pueden encontrar en los libros de alguna forma, así. Y el f de x mayúscula que corresponde a la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Y recuerden que en el acumulado al final es una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de cada uno de los f's de x para un intervalo que puede partir, por ejemplo, desde a hasta k, pongámosle. ¿Ya? Y aquí para acá x, y. Y esto es siempre menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, lo que tienen acá es que efectivamente la probabilidad en este caso vale 0, ¿ya? Y aquí vale 1. ¿Sí? Y aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces, en la medida que yo llego a A, la probabilidad empieza a existir y después en B se completa. ¿Sí o no? ¿Ya? Y uniformemente esta pendiente, ¿ya?, crece de forma uniforme, ¿ya?, en la medida que se avanza desde A hasta B. ¿Ya? Es súper poco abstracto en el fondo, no debería ser difícil de comprender. Entonces, pero de todas formas, con un ejemplo queda más claro. Dice, Dow Chemical produce un fertilizante inorgánico para césped, para aquellos quienes fertilizan su pasto en casa de manera que lo pueden podar con más frecuencia. Este tipo de fertilizantes se vende en bolsas con un peso uniformemente distribuido con una media de 25 libras y un rango de 2,4 libras. Suponga que usted necesita 23 libras para fertilizar su césped, pero duda si comprar solo una bolsa, ya que se desvía de las 25 libras en un rango de 2,4 libras. También tiene curiosidad sobre la probabilidad de comprar una bolsa con más de 25,5 libras. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios datos importantes. Al final, uno podría asumir que nuestro B es 25, ¿cierto? Y podría asumir que nuestro A es 23. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero veamos al final si es que estamos en lo correcto en el fondo. Entonces,
Solución: si las bolsas tienen un peso promedio de 25 libras en un rango de 2.4 libras, entonces la mitad de ese rango, o sea 1.2 libras, debe estar por debajo de 25 libras. ¿Ya? Y la otra mitad por encima de 25 libras. ¿Ya? Aquí estamos asumiendo que esta uniformidad en la distribución de probabilidad también existe una uniformidad en la repartición de la variabilidad. ¿Sí? No estamos diciendo que hacia el lado de la A es más variable que hacia el lado de la B, sino que estamos repartiendo esta variabilidad en ambas partes de forma equitativa. Entonces, luego el peso sigue con una distribución uniforme en el rango de 25 menos 1.2 y 25 más 1.2. Por consiguiente, usted no debe preocuparse, ya que la bolsa más liviana pesa más de 23 libras. Por otro lado, la probabilidad de comprar una bolsa de más de 25.5 libras es, bueno, la probabilidad asociada en el fondo desde 26.2, que está en el rango asociado, por ejemplo, a 25 libras más la mitad de la desviación correspondiente. ¿Sí? Y el valor observado, ¿sí o no? Que es 25.5 libras. Y eso lo dividimos al final por 2.4. ¿Ya? Que la, si ustedes lo ven acá en el fondo en la ecuación, es la diferencia al final esperada asociada a cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, luego la probabilidad de seleccionar una bolsa de más de 25 libras es 29.17%. ¿Ok? Entonces, el ejercicio acá es más de asociación que de resolución de un problema matemático. ¿Sí? Ustedes están bajo el supuesto de que la variabilidad se distribuye equitativamente en ambas caras, en el fondo en ambos lados de la distribución de los pesos de las bolsas. ¿Ya? Y uno quiere probar que en el fondo que el valor inferior de este peso no es inferior al que a usted le preocupa en el fondo que tenga, que en este caso es 23, ¿ya? Siendo que el inferior dada esta relación es 23.8, entonces estamos bien. ¿Sí? Y lo otro es básicamente la probabilidad asociada al valor específico en el fondo de tener una bolsa que pese más de 25 libras de forma correspondiente, ¿ya? Sabiendo que su desviación es de 2,4 libras, ¿ya? Que es como uno evalúa aquí la función en el problema correspondiente. ¿Okay? Otro ejemplo: se sabe que el número de camiones que llega a una planta de semilla durante un día se rige por una distribución de Poisson. ¿Ya? Se sabe que durante un periodo de tiempo de 30 minutos un camión llegará a la planta. Recuerden que la distribución de Poisson es una distribución que abarca una tasa, ¿ya? Que puede ser espacial o puede ser temporal. Aquí la tasa es un camión cada 30 minutos, ¿ya? O dos camiones cada una hora, ¿sí o no? Calcule la probabilidad de que un camión llegue durante los últimos 5 minutos del periodo de media hora establecido. Entonces, fíjense que aunque se sabe que la distribución que define a la llegada de los camiones sigue una distribución de Poisson, ¿ya? El tiempo que transcurre sigue una distribución uniforme. Porque tienen que pensar que dentro de esos 30 minutos la probabilidad que llegue un camión es siempre la misma, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, desarrollan el ejercicio con la distribución de Poisson y les dice, mira, la probabilidad de que un camión llegue en 30 minutos, ¿ya? Es de, no sé, 50%. Ese 50% va a ser constante, ¿sí o no? Tanto en el minuto 1, el minuto 2 hasta el minuto 30. ¿Sí o no? Y a eso se refiere con eso. Entonces, dado que la probabilidad de un camión llegue a la planta es constante en el periodo de 30 minutos, que es lo que acaba de mencionar, entonces la variable aleatoria tiempo de llegada en intervalos de media hora sigue una distribución uniforme en el intervalo de 0 a 30. ¿Ya? Que es lo que les digo, la probabilidad de que el camión llegue es fija dentro de ese periodo de tiempo, ¿ya? Por eso sigue una distribución uniforme. Si denotamos a Y como el tiempo, en que un camión llega a la planta, luego la probabilidad pedida es, bueno, nosotros tenemos que sacar la probabilidad entre los 25 y los 30 minutos, o sea, integrar la función de distribución de probabilidad, ¿ya? Entre 25 y 30. Recuerden que acá este 30 de aquí, ¿sí? Es 30 menos 0.
¿ya? Donde 30 corresponde a B y 0 corresponde a la letra A. ¿Ok? Hacemos el procedimiento, ¿ya? Correspondiente y llegamos a esta ecuación, ¿sí? Y nos da básicamente 5 partido en 30 y un sexto. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que un camión llegue en los últimos 5 minutos es de un sexto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que si ustedes lo ven de forma gráfica, tiene un cuadrito de esta índole. Voy a ver si me queda bien. ¿Ya? Voy a borrar esto mejor porque voy a ocupar ese espacio. A ver. Miren, tienen acá ustedes lo siguiente. Imagínense que esta es la probabilidad uniforme. Acá está el 0 y acá está los 30 minutos. Acá está el 25. Y ustedes quieren calcular esta área. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que esa área es un sexto. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos periodos de 5 minutos tenemos en 30 minutos? 6. ¿Sí o no? 6 por 5 son 30. ¿Ya? Y si yo tengo 6 periodos de 5 minutos, cada uno con probabilidad de un sexto, entonces, ¿ya? Cuando tengo todos esos periodos, si los sumo o los integro, la integral por ejemplo eso, o la sumatoria como ustedes quieran verlo, es igual a 1, ¿sí o no? Porque 6 por un sexto, 1. 6 sextos que corresponde a 1. ¿Se entiende, no, la génesis del problema? Sí, yo sé que cada periodo de 5 minutos, dado el enunciado del problema, tiene una probabilidad de un sexto de ocurrir, ¿ya? Efectivamente, porque la distribución que sigue el problema es uniforme. ¿Ya? Bien, y así en el fondo uno va resolviendo cada uno de estos problemas. ¿Se entiende? Bien, entonces la distribución continua más relevante, y digo relevante, no importante porque la importancia depende del problema que ustedes estén resolviendo, pero la más relevante desde el punto de vista de las nociones que uno enseña, de la facilidad de encontrársela en la vida cotidiana y de lo relevante que puede ser para la resolución de problemas específicos, es la distribución normal. ¿Ya? Que de normal no tiene mucho, pero efectivamente tiene ese nombre, distribución normal. ¿Ya? Que es una de las más importantes distribuciones de probabilidad en estadística en general. Representa a una innumerable cantidad de situaciones experimentales en agricultura y también en recursos naturales en general, y es aquella que nos apoyará cuando la distribución de probabilidad original de la variable aleatoria sea desconocida o su expresión no se haga fácilmente usable. Cuando la variable de respuesta tenga forma de campana, se conozca mu y sigma, y la ecuación matemática sigue la siguiente forma, diremos que la variable aleatoria se llama normal y su distribución de probabilidad es la distribución normal con parámetro mu, que es el promedio, y sigma cuadrado, que es la varianza. ¿Ya? Generalmente ustedes los libros también se la pueden encontrar como sigma nomás, ¿ya? Para expresar la desviación estándar, pero ustedes entenderán que el concepto es básicamente el mismo. ¿Sí? Recuerden siempre que la desviación estándar se utiliza más que la varianza porque está expresada en las mismas unidades que la variable original, al igual que la media. ¿Ya? La ecuación, por favor, no se la aprendan de memoria. ¿Ya? No es necesario. Sobre todo porque esta información ya está tabulada en otra parte y ustedes van a encontrar las probabilidades correspondientes. No tienen que evaluar la función para poder encontrar las probabilidades. Lo que sí, por ejemplo, van a hacer en la binomial, en la de Poisson o las discretas, que son un poquito más sencillas desde el punto de vista de las ecuaciones. ¿Ya? Acá no es que sea complejo, pero sí se ve más engorroso nomás. Y no es necesario aprendérselo porque, como les digo, la información ya está tabulada. ¿Ya? Acá están números que son archiconocidos por ustedes, el número neperiano y el valor de pi, que son parte de la función de distribución, ¿ya? Que le dan esta forma básicamente que tienen.
Recuerden que el pi en el fondo está asociado con la forma de campana que tiene y el valor e con el crecimiento y decrecimiento al final de la curva de forma exponencial en sus caras. Lo que sí tienen que saber de memoria es esto, ¿ya? Que el intervalo que recorre esta función de distribución de probabilidad oscila entre menos infinito y más infinito, ¿ya? Vale decir que valores muy altos y muy bajos también existen con su probabilidad correspondiente, que puede ser extremadamente baja, pero aún así sigue siendo distinta de cero, ¿ya? Entonces, todos los valores en intervalos reales tienen alguna probabilidad, ¿ya? La magnitud de esa probabilidad depende de cuán cerca estén del centro de la distribución, del mu, ¿ya? En la medida que estemos más cerca del valor del centro del mu, la probabilidad por consiguiente va a ir aumentando, porque en la medida que estemos más lejos, ¿sí? Si yo tiro para acá, por ejemplo, la probabilidad va a ser muy baja, pero de todas formas va a existir, ¿sí? A eso voy con la idea del intervalo correspondiente. Entonces, propiedad de la curva normal, la moda en la cual es el punto en el eje horizontal donde la curva es un máximo, ocurre cuando x es igual a mu, ¿ya? Y en ese caso la moda, la mediana y la media corresponden al mismo valor, ¿ya? Estos tres parámetros son iguales en la curva normal. La curva es simétrica alrededor de mu en el eje vertical en la media, ¿ya? O sea, hay un 50% de información hacia la izquierda y un 50% de información hacia la derecha de la curva normal respecto al promedio. La curva tiene puntos de inflexión en x más menos sigma. ¿Qué quiere decir eso? Es que si ustedes, por ejemplo, dibujan una cara del costado de esta curva de distribución, ¿ya? Recuerde que el punto de inflexión es el valor en que cambia el orden de la derivada correspondiente. En el fondo hay un punto, ¿sí? Y eso ocurre, por ejemplo, ahí, ¿ya? Pucha, lo dibujé mal, pero lo voy a hacer de nuevo. Tiene puntos de inflexión en el fondo, haciéndolo bien, ¿ya? Tanto ahí como ahí. Esto no está escala, pero ustedes me entienden la idea. Y ese valor corresponde, bueno, a mu menos sigma acá, y acá a mu más sigma, ¿ya? Siendo mu el centro, ustedes saben, y sigma la desviación, ¿sí? A eso se refiere con eso. La curva normal se acerca al eje horizontal asintóticamente a medida que los valores de x se alejan de la media. Por construcción de la ecuación, siempre va a haber un comportamiento asintótico de las colas, ¿ya? Y siempre va a haber un valor, aunque sea ínfimo, de probabilidad distinta de cero cuando nos acercamos al infinito negativo o positivo. El área total bajo la curva sobre el eje horizontal es 1, ¿sí o no? Porque si no, no sería una función de distribución de probabilidad. Tiene que sumar 1 sí o sí la integral completa de esa distribución normal, ¿ya? Que es la gracia de todas las funciones de distribución de probabilidad, porque su área bajo la curva suma 1. La curva de cualquier distribución de probabilidad continua o función de densidad es construida de tal forma que el área bajo esta curva, que está limitada por las dos ordenadas x igual a x1 e y igual a x2, es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor entre x igual a x1 y x igual a x2. Ya, suena un poco chino, pero lo que ustedes están diciendo acá es que básicamente ustedes lo que hacen es, si quieren saber la probabilidad entre x1 y x2, bueno, integran entre x1 y x2. ¿Sí o no? Ya, esta n es de normal, debería ser una n mayúscula. Se la voy a marcar, debería ser una n mayúscula, no sé por qué está en minúscula. ¿Ya? Una distribución normal para cada valor de x con parámetro mu y sigma. Recuerden que los parámetros son los valores necesarios para que las funciones de distribución de probabilidad existan. Sin ellos no podemos conocer cuáles son las probabilidades asociadas que queremos rescatar, ¿ya? Entonces, integrando eso, lo que uno obtiene es el área bajo la curva correspondiente, ¿ya?
Eso es lo que dice básicamente esa diapositiva, porque podemos al final integrar esos dos valores para encontrar el área bajo la curva. Pero positivo para nosotros es que esos valores ya están tabulados, entonces no es necesario, como les decía, aplicar la función en bruto. ¿Sí? Como bien les decía, al final la función de distribución de probabilidad de masa siempre también tiene una función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Y para el caso de la función de distribución normal, al final lo que ustedes van haciendo es acumular desde izquierda a derecha, desde el infinito negativo, ¿cierto?, hasta el valor de x que a ustedes les interesa el valor correspondiente. ¿Sí o no? Entonces, si a ustedes les interesa, por ejemplo, calcular esta área de acá, lo que también podrían hacer es 1 menos el f mayúscula de x, ¿sí o no? Porque es el complemento. Recuerden que esta curva suma 1. ¿Ya? Por definición, el f mayúscula de mu es igual a 0,5, ¿sí o no? Porque la curva es simétrica. Hay un 50% hacia la izquierda y un 50% hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la integración bajo el infinito negativo y el valor de x corresponde a la función de distribución acumulada de la distribución normal. ¿Ya? Por eso se dice acá que es igual a la probabilidad de x que sea menor o igual a x minúscula. Recuerden que x mayúscula corresponde a la variable aleatoria y el x minúscula corresponde al valor, que específicamente está tomando la variable aleatoria correspondiente. Entonces, puede existir un número infinito de distribuciones de normales dependiendo de los valores de i. ¿Ya? A ver, vamos a arreglar una cosita, que aquí x, ¿cierto? Para el cálculo de sus probabilidades utilizaremos la transformación z, que nos lleva a la distribución normal estándar, o sea, normal 0, 1. ¿Ya? Cuando ustedes le hablan de una normal que sigue, por ejemplo, distribución asociada a un n de mu sigma, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, una distribución normal con media, por ejemplo, 1.7 y desviación de 0.4. Si ustedes están viendo, por ejemplo, la estatura en metros, ¿sí o no? Podrían definir una curva normal donde el promedio de la estatura es de 1.7 y la desviación es de 0.4 metros. ¿Ya? Pero la z estándar, ¿sí?, es una curva normal siempre con media 0 y desviación de 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la original de este problema, ustedes sabían que esto seguía una distribución normal con media 67 y el sigma no aparece ahí, pero pongámosle simplemente sigma, ¿ya? Para no inventar ningún valor, ¿sí? ¿Cierto? No aparece el sigma, ¿ya? Y esto se transforma en una distribución z que es normal con media 0 ahora y desviación de 1. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, esta que aparece acá, ¿ya? Cada valor de x transformado va a ser igual a ese valor correspondiente, x menos mu dividido en sigma. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de eso? En que si yo transformo la distribución normal de la variable en bruto, por así decirlo, la estatura, las pulgadas del problema que aparecen acá, o cualquier otra variable que yo sienta que sea una distribución normal, siempre ese valor z, cuando yo tenga todos los valores para cada uno de los valores, valga la redundancia, que estoy midiendo, va a tener media 0 y desviación estándar de 1. Y lo importante de eso es lo que dice en el último punto. ¿Ya? Generalmente entre el 3.4 negativo y el 3.4 positivo está casi el 100% de la información de la distribución z ahora.
¿ya? Vean en esta figura, para el valor z, que es este eje que aparece ahí, imaginen que aquí está el 3.4 y por acá más o menos está el 3.4 negativo. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de eso básicamente? Bueno, en que menos 3.4. ¿Ya? Que está más bien ahí. ¿Cuál es la importancia de eso? Es que si yo lo tacho más o menos a escala, toda esa zona, y la churo, y se la marco acá, yo sé que aquí está casi el 100% de la información. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder transformar en z las variables? En que yo automáticamente ya puedo ir a una tabla y verlo tabulado el valor correspondiente. Entonces, en vez de sacar la probabilidad, por ejemplo, de que de que la variable en crudo valga 70, bueno, yo voy a la tabla y veo cuál es la probabilidad de que el z sea igual a 1.5, porque ese es el valor que se corresponde según la media y la varianza original. ¿Ya? Entonces, repito, la gracia de la distribución z es que a mí me permite poder hacer inferencia respecto de la variable original que yo estoy midiendo, ¿sí? Luego de hacer una transformación. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a 70, o sea, toda esta área que está acá, ¿sí? Yo hago la transformación y me pregunto entonces, en vez de ese enunciado que acabo de decir, que la probabilidad sea menor o igual a 70, bueno, que la probabilidad en z ahora sea menor o igual a 1.5. Y esos valores ya están tabulados. Entonces, no hay que hacer ningún cálculo en el fondo, sino que simplemente obtener, salvo el cálculo de hacer la transformación z, y ir a la tabla correspondiente a mirar el resultado. Entonces, tenemos acá la distribución z, ¿ya? Que tiene media 0, como les decía, y desviación de 1. Y tienen también, por ejemplo, para z particulares, yo sé que para un z que vale 1.2, en ese caso probablemente sea negativo esto, 1.2 negativo, el área bajo la curva es de 0.1151. ¿Ya? Y yo sé que al otro lado, como esta curva es simétrica, vale lo mismo. Y por eso aparece ahí el complemento correspondiente al valor respectivo. ¿Ya? Recuerden que esto siempre suma 1, pero lo que ahora estamos haciendo es transformar z. Estamos transformando el valor original de la variable en un valor z que ya está tabulado con anterioridad, ¿ya? Que es donde nos vamos a basar para resolver problemas que sigan distribución normal. Así que 30 segundos para decantarlo. Ok, entonces tenemos acá, por ejemplo, que cuando z vale 0.94, ¿ya? La probabilidad es de 0.8294. Si ustedes lo quieren ver de esa forma, la función de distribución de probabilidad acumulada en z, cuando z vale 0.94, es igual a 0.83, ¿ya? Porque se me acabó el espacio. Así que le voy a poner ahí una veriguilla de que está aproximado. ¿Se entiende, no? Entonces, y por consiguiente, lo que está a la derecha del 1.76 uno lo podría escribir como, bueno, el P de que Z, ¿cierto?, sea mayor que 1.76, perdón, es 1 menos ¿cierto?, el F asociado a 1.76, ¿sí? Que esto es igual, como aparece ahí, a 0.04. ¿Ya? Entonces, lo que es relevante aquí, siempre se me cruzan esas líneas, perdón,
por ese error, siempre me aparece. ¿Ya? Es como uno aborda el problema desde el punto de vista de la direccionalidad. ¿Ya? Entonces, ahí lo que uno tiene es que evalúa al final con el complemento en el caso de abajo y en el directo en el caso de arriba a través de la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Las tablas lo que entregan regularmente son esos valores de probabilidad acumulada. ¿Ya? En ese caso tienen esto de aquí, ¿sí? Ya me entienden la idea, y aquí tienen en función de un intervalo respectivo. ¿Ya? Que puede ser un poquito más complejo, pero se van a dar cuenta que no lo es tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mírenlo de la siguiente forma. Ustedes tienen toda un área completa hasta aquí, ¿cierto? Y tienen toda un área, se los voy a marcar en este color, completa hasta acá. Entonces, si yo, vamos a hacerlo súper ilustrativo, tomo la curva, otra vez me apareció la raya, pero ustedes me entienden la idea, tomo la curva verde al final, ¿sí? O el área, mejor dicho, asociada a la curva verde, y se la resto al área asociada a la curva amarilla, ¿sí o no? Que es más chiquitita. Vamos a hacer así. Yo tengo que eso es igual al área asociada a la curva roja. ¿Sí o no? Me queda muy malo el dibujo, pero ustedes me entienden la idea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo escribiría al final? Si lo escribo en notación de ecuación, básicamente, bueno, tengo el acumulado, ¿sí o no? De 1.28 menos el acumulado, ¿cierto? F mayúscula de 0.87. Y eso es igual a 0.092. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Lo que estoy haciendo es restar las funciones acumuladas, ¿ya? Hasta los dos puntos del intervalo correspondiente, y bueno, la diferencia de eso me da el intervalo que dibujé. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces se resuelve de esa forma, en vez de integrar entre 1.28 y 0.87, lo que se hace es trabajar con las distribuciones acumuladas, porque es más sencillo. Sobre todo si ya está tabulado eso. ¿Sí? Y aquí es lo mismo. Ustedes tienen que la probabilidad de que z, de que por ejemplo, ¿cómo lo escribirían? 0.34 negativo sea menor que z, y z sube sea menor que 0.62, es, bueno, la acumulada de 0.62 menos la acumulada de menos 0.34, ¿cierto? Y eso es igual a, como aparece ahí en el resultado, 0.36. ¿Sí? Y uno va resolviendo cada una de las problemáticas correspondientes que aparecen en el problema respectivo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, la pérdida de peso de naranja Navelate de exportación en almacenaje es un problema usual en post cosecha. Suponga que el peso por fruto después de 30 días de almacenaje sigue una distribución normal centrada en 350 con una desviación estándar de 35 gramos. Y por eso es tan importante en muchos casos enunciarlo en función de la desviación, porque como les decía, sigue la misma unidad que la variable original. Con esto calcule la probabilidad de que al seleccionar un fruto después de 30 días de almacenaje tenga un peso inferior a 150 gramos. La probabilidad de que el fruto esté entre 2,35 y 2,75 gramos. Entonces, para este primer caso, yo sé, o lo voy a hacer bien pequeñito en verdad, que esto es una distribución normal, ¿cierto? Con media 250. ¿Ya? Y sigma igual a 35, perdón. ¿Sí? Entonces lo que ustedes quieren saber es, por ejemplo, si este es el 250, el 150 estamos menos por ahí. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero saber es
el área que achuré. ¿Ya? Entonces ahí recuerden que hago la transformación z, el valor de x menos el promedio o el mu dividido en la desviación. Y eso me da un z de menos 2.87. Y la probabilidad de que el z acumulado de izquierda a derecha sea de menos 2.87 es de 0.0021. ¿Ya? Y en el siguiente lo que ustedes hacen, bueno, calculan el z asociado al 235, después el z asociado al 265, que es lo que aparece, voy a dejar todo rayado, pero ustedes me entienden, aquí y aquí respectivamente. ¿Ya? Tienen estos dos zetas asociados a estos dos valores, 0.71 y menos 0.42, y les dan esas probabilidades y las restan y les aparece eso. Entonces, bajo esa premisa, lo que ustedes tienen es que ya más o menos tendrán claro que lo que estamos calculando es esta área. Tenemos la misma curva y lo que queremos aquí es que 235, 275, 235, 275. Y queremos esa área que aparece churada ahí, sabiendo que el centro está en 250. ¿Sí? Pero bien, ahora ustedes dicen, bueno, el profesor David nos está dando las probabilidades asociadas a cada uno de los casos, pero ¿de dónde las saca al final? O sea, como que aparecen por arte de magia. Yo debería haber tenido cargada la tabla Z, pero se me fue. Así que vamos a buscarla en mi carpeta. Tablas. Tabla Z. ¿Ya? Esta tabla se la subo a la página. ¿Ya? Pero la gracia es que ustedes puedan aprender a leerlas con el ejercicio que vamos a ver a continuación. ¿Ya? O sea, que estamos viendo al final. Se fue al chancho esto. No quiero tanto zoom. ¿Lo puedo cambiar manual? Parece que no. Creo que sí. Se me olvida siempre que es por acá. ¿Puede ser este? Acá está. Servirá 250. Ya, ahí se ve un poquito más grande, ¿cierto? Quizá un 270 para que se vea más grande aún. Ya, entonces fíjense, en la tabla Z lo que ustedes tienen, en esta tabla en particular, ojo que hay distintas tablas Z y ustedes pueden encontrárselas de varias formas, pero tienen acá el valor Z con el primer decimal y aquí tienen el segundo decimal. ¿Ya? Y llegamos hasta esa sensibilidad en decimales, porque si nos fuéramos más para allá sería un poquito más engorroso. En ese sentido, lo que ustedes tienen es que, por ejemplo, si quieren obtener la probabilidad acumulada hasta menos 212, ¿ya? Entonces hasta menos 2.12, ¿sí? Lo que ustedes hacen, bueno, menos 2.1, menos 2.1 cerrado, menos 2.11, menos 2.12. Entonces, hasta menos 2.12 en la distribución Z, ustedes tienen un 1.7% de la información. ¿Ya? Para que quede más claro, fíjense. Eso es un número muy bajito, pero imagínense acá que toda esta área de acá es el 1.7%. Recuerden que toda el área, toda la curva es el 100%, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué valor Z ahora ocurre ese 1.7% acumulado? Bueno, en menos 2.12. ¿Se entiende la idea? Ahora, vamos por otro lado. ¿Cuál es el acumulado? No sé, en 1.84. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la tabla, me voy a los positivos ahora y busco el 1.8. Yo no, 1.8 cerrado, 81, 82, 83, 84. 0.96712. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si yo lo hago, por ejemplo,
lo voy a pintar en azul para que quede un poquito más claro. Hasta acá. Recuerden que esto no está a escala. ¿Sí? De hecho, es un poquito más para allá. Sumámosle un poquito más de área. ¿Ya? Y aquí lo que tengo yo en azul corresponde a un, había dicho 1.84, ¿cierto? Que era este valor 97,712. Entonces aquí tengo 96%,712. ¿Sí? Y ese valor donde el acumulado, ¿sí? Corresponde a un Z de 1.84. ¿Ya? ¿Me sigue la idea? Entonces, y recuerden que este Z a su vez proviene de el valor de la variable menos mu partido en el sigma correspondiente. Entonces, bueno, volvamos al problema de la idea positiva, porque decía que el Z era de menos 2,87. Busquemos el menos 2,87. Estamos acá, menos 1, menos 2, ahí está. Y el 7 al final, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Eso corresponde a 0,0205. ¿Y qué pusimos en la respuesta? 0,021. ¿Ya? En el fondo está aproximado, ¿no? Sí. Podemos dejarlo de esa forma. ¿Ya? Vámonos a la otra Z. Pues, ¿cuál es el Z de 0,71? O sea, la probabilidad de un Z asociado a 0,71. Bueno, voy a la tabla, voy al 0, ¿sí o no? Al 0,7 en este caso, ¿cierto? 0,71. Acá está 0,001. 76, 115. ¿Y cuánto nos da acá? 76, 11. ¿Sí? Ya está bien. Y el menos 0,42, voy al 0,4 negativo, me pasé. 0, 1, 2, 3, 4. 0,32, 99, 7. 0, 33, 72. ¿Ya? Ahí hay una pifia. A ver, déjenme corroborarlo. 0,42. ¿Cuánto sale aquí? 33, 72. Acá. 1, 0, 40, 40, 41, 42. Ese es el valor que está mostrando. Sí, me había equivocado yo en leerla, perdón. ¿Ya? Entonces está bien. ¿Sí? Entonces menos 0,42, esta es la probabilidad que aparece y el área correspondiente. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista de un dibujo, lo que ustedes tienen es, bueno, voy a bajar un poquito, tengo una curva normal. Ustedes saben que en X, que es la variable real, esto vale 2,35 si mal no recuerdo, y 2,75. Creo que esos son los valores del intervalo. Sí. Y eso, traducido en un Z, al hacer la conversión correspondiente, equivale a menos 0,42 y 0,71, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que les hacía con los dibujitos de colores al final es que lo que estoy haciendo es calcular toda esta área hasta aquí, ¿sí o no? Que la voy a tachar. Y además voy a dibujar en rojo toda esta área hasta acá. ¿Sí? Y la diferencia entre la curva verde menos la curva roja es igual al achurado que yo voy a hacer ahora en otro color, en naranja, este amarillo raro. ¿Ya? Es lo que ando buscando yo aquí. ¿Ya? Que básicamente voy a hacerlo más o menos como se ve en el dibujo, así. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Para cada uno de los casos. Y lo pueden escribir de forma matemática también y se van a dar cuenta que es lo mismo. Lo importante de la transformada Z, como le digo, es que el valor está tabulado de antemano. ¿Ya? Entonces, y ojo que todo esto tiene que tener
el apellido correspondiente. Entonces yo digo, hay un 42% de posibilidades para la respuesta de la pregunta B, ¿ya? De que el peso de las naranjas esté entre 235 y 275 gramos, ¿ya? Y tengo una probabilidad del 0,2% de que el peso de las naranjas sea inferior a 250. Y eso hace sentido porque las naranjas tienen 250 más o menos 35, ¿sí o no? Si uno lo suma, lo tira todo por un lado, siendo súper exagerado, por ejemplo, dice que, bueno, va a estar entre 215, así el valor más bajo que uno podría esperar, más o menos. Recuerden que esto siempre es en función de promedio. Entonces 150 ya es un valor mucho más bajo del límite inferior de ese intervalo artificial que nosotros acabamos de inventar. Por eso tiene sentido que la probabilidad sea baja. Y por otro lado, el 40% también tiene sentido de que sea relativamente alta respecto al problema, porque contiene al valor central, porque es 250, ¿sí? Que es donde por consiguiente, dada la construcción de la curva normal, es donde existe la mayor probabilidad, ¿ya? Ojo que algunos alumnos se confunden pensando que la punta de la campana que ustedes ven vale 1. No, pues. Recuerden que la sumatoria de todo el intervalo vale 1. ¿Sí? La integral de la normal 0,1 en el caso de la z, por ejemplo, es igual a 1. ¿Ya? Entre menos infinito y más infinito. ¿Ya? Pero acá esto no es que valga 1 aquí. ¿Sí? Generalmente esto, si mal no recuerdo, vale como 0,37, una cosa así. ¿Ya? Porque tiene que ir repartiendo probabilidades entre toda la curva, ¿sí o no? Porque al final tiene que sumar 1. No significa que el borde de la curva arriba sume 1. ¿Ok? Entonces, otro problema, se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo escogido al azar de un tipo particular está distribuido normalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje de ruptura del diodo se encuentre dentro de una desviación estándar de su valor medio? ¿Ya? Entonces, ojo que acá no importa conocer el sigma y el mu, ¿ya? También lo podemos resolver con el z, si lo quieren hacer de esa forma, sabiendo que el mu vale 0 y el sigma vale 1 en la z, ¿ya? Entonces nosotros queremos calcular la probabilidad de que estemos dentro de una desviación estándar. Bueno, lo que hacemos es la probabilidad de que el z, perdón, de que el z se encuentre entre una desviación estándar, ¿ya? Respecto a la media. Entonces, acá el x correspondiente viene siendo este caso aquí y el x viene siendo en este caso para hacer la transformación z. El promedio menos una desviación estándar y por otro lado el promedio más una desviación estándar. ¿Ya? Desarrollan eso. ¿Ya? Imagínense que los mu son 1 y los sigma, perdón, los mu son 0 y los sigma son 1. ¿Ya? Y les va a dar al final menos sigma partido en sigma y más sigma partido en sigma, que es lo mismo en el fondo, dado que se cancelan los mus. Y que es el intervalo que contiene una desviación estándar en el z está entre menos 1 y más 1. ¿Ya? Lo que hacen acá, bueno, vamos a la tabla z en donde el vale menos 1 el valor z. Justamente acá está el menos 1, ¿cierto? Que es 0.15, que 0.15866, si no vi mal. 0.15866, sí. ¿Ya? Y el de 1 positivo, bueno, está más acá abajito, es 0.84134. 0.84134. ¿Ya? Y se están restando. Y eso me da esa probabilidad que ustedes ven arriba. Y pueden hacer lo mismo para encontrar en dos desviaciones estándar, ¿ya? Dado que da lo mismo el mu porque siempre se va a cancelar, entonces va a estar en este caso entre menos 2 y 2. ¿Ya? Hagan el ejercicio y vean si este resultado está correcto. ¿Ok? Otro ejemplo, la cantidad de destilado en el procesamiento del pisco está normalmente distribuida con un valor medio de 0,64 onzas, y una desviación estándar de 0,78 onzas.
¿Ya? Ojo que aquí los ejemplos han sido 250, 64, que parecen ser números enteros, pero yo podría decir que el promedio es 64,88 onzas, ¿ya? Y en el caso de las naranjas podrían ser 251,54 gramos, ¿ya? O 266,865 con más decimales si yo quiero dar lo mismo. Lo importante es que son variables que pueden valer un valor continuo, ¿ya? ¿Qué capacidad del recipiente C asegurará que un sobreflujo solamente del 0,5% del tiempo? ¿Ya? Parece más complejo de lo que es. Lo importante es que ustedes se dibujen una curvita. ¿Ya? Ustedes digan, bueno, aquí está el 64. Podrían poner acá 0,78 como sigma. ¿Sí? Y ustedes creen que el sobreflujo tiene que ocurrir un 0,5% del tiempo. Ustedes quieren que esta área de acá sea 0,005. Porque eso por 100 me da 0,5, ¿cierto? ¿Sí? Y quieren saber cuál es este valor. ¿Sí? Que vale C según el enunciado. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes saben que hay que encontrar aquel Z, ¿cierto? Porque yo sé que el P del Z asociado a C menos 64 partido en 0,78 es igual a este valor que aparece ahí. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, la idea es ir a buscar el Z correspondiente y resolver la pregunta. Entonces, si X denota la cantidad distribuida, la condición deseada es que el X sea mayor que Z, ¿sí o no? Que representa el área aquí que yo acabo de achurar en rojo aquí, ¿sí o no? Eso está diciendo esa parte del enunciado. O equivalentemente, que sea menor que el área que no está achurada, ¿ya? Entonces, C es el 0,995 percentil de la distribución normal estándar como 64 y sigma igual 0,78. Entonces, dicho de otra forma, lo que ustedes están buscando aquí es que el P sea menor que 2,58, ¿ya? Y eso sea igual a 0,995. No sé si se entiende. Verlo del punto de vista en el fondo que ustedes tienen que buscar el valor Z que corresponde al 99,5% de probabilidad. Entonces, ustedes se van a la distribución Z, me pasé, y buscan ese valor. ¿Ya? 99.5, 99.8, 99.8, 99.3, 99.5, 99.5, 5, vamos por ahí, ¿cierto? 99.4, 47, 92, aquí está. ¿Ya? Ojo que acá tienen varias formas de aproximación, ¿ya? Generalmente lo que se ocupa es el que está más cerca, ¿ya? Aquí por ejemplo hay 8 unidades para completar el 50 y aquí nos pasamos en 6, así que este está más cerca, ¿ya? Y podemos ocupar este que corresponde al 258, ¿sí o no? Ahora, si les complica mucho, no hay ningún problema que ustedes saquen el de abajo o un promedio, ¿ya? Si quieren ser más exactos, pero no hay ningún inconveniente en ocupar este. ¿Cuál es la diferencia significativa entre estos dos? Es ínfima, ¿cierto? Entonces como queda un poco lo mismo. Y por eso acá pusimos el 2,58. ¿Ok? Entonces, como aparece ahí un C medio extraño de derivado, tienen que pensar que el C lo que estamos haciendo es despejar esta ecuación, ¿ya? Si despejo C, el 0,78 pasa para arriba y multiplica el valor Z, ¿cierto? ¿Ya? Y ese valor Z correspondiente es 2,58 y eso se le suma el valor de la media, que está al otro lado, que está restando del otro lado de la ecuación
y aquí va a estar sumando. ¿Sí? Esto no está expresado como probabilidad, sino simplemente como valor z. ¿Ya? Bien, entonces se fijan al final que no es tan complejo como pareciera. ¿Sí? Entonces lo que hicimos ahí es despejar la C, ¿ya? Encontrar el Z ahora en función de la probabilidad. ¿Ya? Lo que hacíamos antes era encontrar la probabilidad en función del Z. Aquí el ejercicio que hicimos fue en el sentido contrario. Otro ejemplo, en un proceso de control de calidad se rechazan todos los frutos cuyos diámetros no se encuentren dentro de la especificación 1.5 centímetros más D. Se sabe que esta dimensión tiene distribución normal con media mu 15 centímetros y sigma 0.2 centímetros. Determina el valor D para que la especificación cumpla el 95% de las mediciones. ¿Ya? Entonces, para que las mediciones cumplan el 95% deben estar contenidas entre los valores 1.96 negativo y 1.96 positivo. Denle unos segundos a pensar por qué. Bien, se entiende que para este caso lo que ustedes están buscando es un valor D, ¿ya? Que no necesariamente va a estar hacia un lado, porque es un más menos. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están pensando al final es que, antes de verlo de abajo, prefiero rayarlo, es que ustedes tienen esto, tienen su distribución normal. Pucha, ya me quedó feo. Tienen su distribución normal. ¿Ya? Y quieren que la especificación cubra el 95% de las mediciones. Entonces ustedes lo que van a tener acá es en cada carita un 2,5%. Podemos ir a buscar en la tabla el Z de 1.96 y verificar que es 2.5%, o ir a buscar el 2.5 y verificar que se empata con el 1.96. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Miren, 1.96 es 97.5. Entonces, esta probabilidad acá está a, básicamente, si lo ven desde el punto de vista del acumulado, en 97.5. ¿Sí o no? Que es lo mismo que dejar 2,5 en este lado izquierdo. ¿Sí o no? Eso equivale a 1.96. Eso quiere decir que si yo me voy al menos 1.96, el valor debería ser 0.025. Aquí está el 1.9, 0.025. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es encontrar un valor que cumpla con la especificación en un 95%, pero en el sentido más menos al final. Entonces, lo que estoy diciendo es que puede tener una cola a ambos lados, y esa cola la reparto de forma equitativa en ambas caras, o en ambos lados, o en ambas colas, mejor dicho, de esa distribución. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo lo hago con la transformada z, bueno, lo que tengo acá es que necesito que mi z valga 1.96. Ya, mejor borro esto porque no se entiende mucho lo que está atrás. Que el z esté entre menos 1.96 y más 1.96 con esa probabilidad, vale decir, el z correspondiente, ¿ya? Si lo veo del lado positivo, ¿cierto? Va a ser 1.50 más la especificación. Si esto fuera menos 1.96, aquí tendría que ser menos. Ustedes deciden con qué lado de la cola trabajan. Menos 1.5 más dividido en 0.2, que es la definición estándar de este problema. Entonces, despejan la ecuación y se dan cuenta que
0.2 por 1.96, que equivale a 0.4 centímetros, es la especificación que debe tener este diámetro, ¿ya? Para no rechazar los frutos correspondientes. ¿Sí? Entonces, cualquier fruto que mida más de 1.9 centímetros o menos de 1.1 centímetros, ustedes me van siguiendo la idea, estoy restando y sumando 1.4 en ambos lados del centro, sabiendo que D vale ese valor de 0.4, son frutas que van a ser rechazadas, ¿ya? Porque están fuera del 95% central de aceptación, por así decirlo, del calibre de la fruta. ¿Ya? Este ejercicio de acá es más largo y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Porque tiene una resolución un poquito más compleja. ¿Ya? Entonces, bien, espero que les esté quedando más o menos claro, ¿ya? Cualquier cosa me consultan, ¿ya? Y les subo tanto esta clase como la distribución Z para encontrar los valores de probabilidad a partir de el valor Z respectivo. ¿Ok? Listo. Que estén bien.